Bienvenidos a este espacio que dedicamos en exclusiva al cuidado de la salud, y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un caso que también es especial, que quizás no hayan visto nunca nuestros espectadores y incluso los doctores. A lo mejor es la primera vez que se encuentran con una persona con esas patologías. Vamos a hablar de los pies, de cómo cuidarlos, de cómo prevenir que tengamos patologías y cómo solucionar las que ya tenemos, de que no hay que ir cuando ya sentimos dolor, sino visitar al podólogo una vez al año, y muchas cosas más con los doctores Durán, que tienen la clínica del pie Durán con más de 30 años de experiencia, especializados en cirugía, y casi no les dejo hablar, hago yo el programa ya sola. Bienvenidos, doctores. Bien hallada, porque estás ya muy versada en el tema, o sea que tú puedes Claro. continúa. Poco a poco, dentro de poco, a lo mejor me meto ya en la clínica, ¿no? Porque, como decimos, siempre hay que hablar con los expertos. Gregorio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien. Otro programa más por aquí, Otro ¿no? más. Dispuesto a contarnos ahí los entresijos de la podología, ¿no? Perfecto, pues yo os quería hacer la primera pregunta así un poco básica, y es que muchas personas me dicen que les pasa eso de como cuando hay que ir al dentista con el podólogo, que piensan que van a sufrir cuando van y por eso no van, pero es que no, yo voy al podólogo y nunca noto dolor. No, pero mira, afortunadamente la mentalidad de la gente está cambiando, no es lo mismo ahora mismo, o sea, ahora, de la fecha que estamos, que hace 15 años o que hace 20. La gente, sí, no, pues nos va viendo cómo se va normalizando la visita al podólogo, afortunadamente, y para nosotros y para ellos, porque no es lo mismo coger una patología de manera incipiente cuando está ya instaurada de una manera más, Claro. de más tiempo, vamos. Sí, que ya, Claro. como hemos dicho... Más crónica, que no me sale la palabra. Más crónica, y que si ya duele es un problema también, como Claro. hemos dicho. Gregorio, hay una cosa que estás intentando ir ahí metiendo más en nuestras mentalidades, y es todo el tema de los estudios de la marcha, de cómo caminamos, cómo es nuestra pisada, porque muchas veces no pensamos en que eso nos va a provocar las patologías que tenemos, ¿no? ¿Cómo es ese estudio de la pisada y a qué edad nos lo deberíamos de empezar a hacer? Porque quizás los niños todavía no lo necesiten, los más pequeños. Depende. A ver, depende. Como todo en la vida, todo esto evoluciona. Cada vez evoluciona más y para bien. Y lo que yo siempre recomiendo, ¿vale? Como todo en la vida, hay que revisarse el cuerpo por lo menos una vez al año. Exacto. ¿Y cómo se revisa? De esta manera, por ejemplo, pues acudiendo al podólogo, pidiendo un estudio de la marcha. ¿Qué hacemos en ese estudio de la marcha? En el estudio de la marcha lo que valoramos, ¿vale? Son ciertos parámetros lo que es la pisada, si eres corredor, si eres de la carrera, depende. Y si tienes alguna patología, algún dolor, pues intentamos dar con ello y sacar un diagnóstico para solucionarlo. En el estudio, pues hacemos un estudio en camilla donde valoramos al paciente tumbado, ¿vale? Vemos rango de movilidad, pie, tobillo, rodilla, si tiene algún tipo de dimetría y demás. Luego hacemos un estudio en estática, de pie y quieto, donde valoramos también alineación de talones, si están pronados, supinados, valgo de rodilla, cadera, bueno, un montón de parámetros que se estudian en esa exploración. Y luego hacemos un estudio o bien corriendo o bien andando, dependiendo de si el paciente es corredor o no. Cuando tenemos todos los datos, sacamos un diagnóstico, y en función de ese diagnóstico se hacen unas plantillas a medida para solucionar los problemas que queramos solucionar. Claro, una recomendación también de cómo cambiar el estilo de vida Luego respecto también, a los pies, a ver, ¿no? todo eso, a ver, eso es como todo. Yo cuando hago un estudio, el 90% de los pacientes les recomiendo luego siempre hacer en casa un tipo de rehabilitación, tipo Eso de es. ejercicios, o incluso ir al fisio. O si tienes ya un fisio, ponerme yo en contacto con el fisio y trabajar en conjunto con él. Porque muchas veces el éxito de un buen diagnóstico está en trabajar con otro compañero, si no es de profesión, o con otro profesional, en este caso un fisio. Que os compenetréis al final. Eso es, que haya compenetración entre profesionales. Esto es lo que está intentando cada vez meter más en nuestras cabezas Gregorio, para que nos concienciemos un poquito más de esos estudios de la pisada que nos deberíamos hacer, porque es algo que hasta hace no mucho yo creo que nadie pensaba ni siquiera en hacérselo, a no ser que fuera un profesional del deporte o personas que en específico se tengan que hacer ese tipo de estudios, pero quizás nunca habíamos pensado en ello, ¿no, Luis? No habíamos pensado porque tampoco existía la patología de la que disponemos hoy. Nosotros en la clínica tenemos unas plataformas de presiones que es donde hace él los estudios en la marcha, cuando dice que el paciente le hace caminar. Y yo antes le hacía caminar por un pasillo o por una plataforma fija, pero es que ahora caminan y por esas plataformas de presiones y nos van marcando la forma de apoyar
un pie y el otro. Cuánto peso, ¿no? En cada Claro, zona. y se va traduciendo en imágenes en un ordenador, con lo cual la acumulación de datos que tenemos y la cantidad y la variedad de datos que tenemos con ese tipo de exploración no disponíamos antes. Yo antes, en mi época, pues hacía un fotopodograma que era, marcaba una huella del niño o del paciente ahí, le hacía el estudio de la marcha y veía el desgaste del calzado y con eso me las arreglaba. Hoy día eso se ha quedado totalmente obsoleto, claro. Claro, con eso solucionabas, pero hoy en día ya directamente podemos ver al 100% qué está pasando con nuestros pies. Con eso solucionabas lo que te pasaba en el pie. Exacto. O sea, me duele aquí, doctor, pues te quito el dolor de aquí. O me duele un poco aquí. Ahora lo que hacemos es trabajar más arriba. Claro. Porque muchos problemas que tenemos arriba vienen de abajo. Claro. Eso es, porque los pies son la base de nuestro cuerpo. Claro, efectivamente. Estamos todo el día prácticamente sobre ellos. Y si no es sobre ellos, cuando estamos tumbados es porque tenemos un problema normalmente en los pies. Yo siempre pongo un ejemplo, digo, mira, si tú te imaginas una casa que los cimientos de la casa cedan, la casa se tuerce. Pues si tú estás apoyando mal el pie, al final, y hay mucha gente, si te fijas en la playa o en la piscina. Claro, vosotros ya tenéis el problema del ojo. Profesional. Tú ves una chica en bikini y ves la parte de atrás de la parte de arriba del bikini y ves un omóplato por arriba, por encima y otro por debajo. ¿Por qué? Porque ¿eso qué significa? Que tiene una curvatura, tiene una escoliosis que se hubiese podido solucionar si lo hubiera traído la mamá a la niña a la consulta con 5, 4, 6 años. Claro, muchos errores que se están cometiendo, que cada vez se cometen menos, es el típico de mi hijo está empezando a caminar, mete los pies hacia adentro, voy al pediatra, el pediatra dice, no, eso se corrige con la edad, eso es un error. Claro. O sea, en el momento que tú a tu hijo empieza a caminar y le ves cualquier cosa rara, llevarlo al profesional no te cuesta nada, claro. ¿vale? Porque sí que muchas veces son problemas que se corrigen con la edad, pero hay muchas veces que son patológicos que el profesional lo va a saber y va a decir, si no ponemos remedio, a medida que vaya creciendo, eso se va agravando. Claro. Y al final es un problema, porque lo que hoy se puede solucionar muy sencillamente, cuando tengas 18 o 20 años, no tiene solución. Lo que está claro es que al fin y al cabo, para los pies hay que ir al podólogo. Para los dientes hay que ir al dentista y así con todas las especialidades. Zapatero a tus zapatos. Exacto. Efectivamente. Porque los que mejor los sabéis sois vosotros. Hay una cosa que quería preguntaros, porque claro, estamos hablando de cómo son los estudios de la pisada y lo importantes que son, pero claro, a lo mejor me he hecho un estudio de la pisada y un mes, 2 meses después me hago una lesión o me operan. ¿Hay que hacerse tras una lesión o una operación quizás otro estudio de la pisada para ver si ha cambiado? Es que eso depende, es que eso es muy relativo, claro. ¿vale? Porque todo depende de qué intervención te hayan hecho, en qué parte te la hayan hecho, ¿vale? Entonces, en cualquiera de los casos siempre viene bien revisar yo de todas maneras a mis pacientes los voy revisando periódicamente. Claro. O sea, yo les hago un estudio, lo reviso al mes, a los 2 meses, a los 6, al año, o sea que yo Sí, que el estudio no es ir, te no es ir, te hago las plantillas y me olvido de ti, no, Exacto. yo estoy todo continuamente revisándote porque el cuerpo evoluciona. Yo te pongo unas plantillas y el cuerpo va evolucionando cuando lleva las plantillas hay que ver puestas. cómo van cambiando. Y hay veces que el paciente mejora y la plantilla tienes que mejorarla también. Eso pues, es. Si no le revisas no lo sabes. Tienes que ir modificándola. Sí, al final, pues igual que estoy hablando ahora del dentista, igual que en el dentista te tienen que ir modificando a lo mejor los aparatos, pues las plantillas es lo mismo. Efectivamente. Para que lo entiendan también nuestros espectadores. Pero hay una cosa que yo os quería preguntar y es, porque sabemos que los juanetes tienen también un componente genético. Sí. Y los juanetes es una de las patologías más común que os llega a la clínica y vosotros que sois expertos en cirugía lo operáis todas las semanas juanetes seguramente. Pero ¿podemos prevenir de alguna forma cuando somos jóvenes y vamos al podólogo, hacemos las revisiones, que aparezcan o que se agraven esos juanetes? No. Lo que se puede prevenir, Solución, respuesta rápida, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. En algún programa lo he referido con anterioridad. Hace 50 años apareció o descubrieron una tribu en el Amazonas de 200 elementos, 200 personas. Más de la mitad de las personas que componían esa tribu tenían juanetes y no se había puesto un zapato en su vida, iban con un taparrabos y descalzos. Entonces, ¿cómo se puede prevenir eso? No se puede prevenir. No se puede prevenir. Sí que es cierto que hay una cierta tendencia a la deformidad genéticamente, por herencia, y luego si tú a eso le añades que te pones un zapato con tacón y puntera estrecha,
pues lógicamente estás ayudando a deformar. Pero hay mujeres que se ponen toda la vida un zapato con puntera estrecha y no tienen juanetes. Claro, porque Claro. no tienen, ¿entiendes? O sea, no hay que echarle la culpa al zapato, hay que echarle la culpa a la genética, a la herencia y la predisposición con la que nacemos también cada la uno. mecánica también tiene que ver, pues al final se te junta un poco todo. Sí, porque también como te vas moviendo ayuda a que se deforme aún más o Al menos. final esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Tú genéticamente tienes una deformidad, esa deformidad te hace caminar mal y al final, pues eso al final se va grabando con el tiempo. Y el ¿Cómo tema, se soluciona? el tema ha empezado porque tú has dicho, ¿se puede prevenir? Y la respuesta es no. Pero se puede solucionar. Eso sí. Y se Ahí soluciona además a través de una cirugía ambulatoria en la que entramos y salimos caminando, ¿no? Esto es lo único que yo sé explicar. Ya vosotros podéis explicar más de cómo es la cirugía del Pues juanete. mira, la cirugía del juanete es una cirugía ambulatoria, que la hacemos con anestesia local y sedación. Es decir, al paciente, al anestesista le coge una vía, le monitoriza y le hace una sedación para que esté tranquilo y relajado. Y mira que esté tranquilo y relajado, hacemos un bloqueo a nivel del tobillo, de tipo calcetín, para dejar anestesiado. Normalmente, cuando hacemos un juanete hay más componentes, no solamente hay un juanete, suele haber un juanete, una metatarsalgia, un dedo en garra, o sea, hacemos varios procedimientos quirúrgicos dentro del mismo pie. Por eso solemos hacer a nivel del tobillo un bloqueo en calcetín con dos tipos de anestesia local, una de acción lenta y otra de acción rápida. La de acción rápida para que nos permita empezar a operar a los 10 minutos y la de lenta pues para que Se mantenga en el tiempo. Claro, llega el paciente a Tenerife después de haberlo operado con el pie anestesiado, Claro. como ha ocurrido muchas veces. Claro. Y entra andando el paciente y sale andando. Y al final es una recuperación, como hemos visto muchas veces en el programa, que hay que ir a revisiones, ¿no? Pero una semana después sigues caminando bien, un mes después estás prácticamente Teresa, como últimamente si no... estamos calzando al paciente a los 20 días. A los 20 días. Y no a los 21. Te digo a los 20, nosotros operamos y... Los 21 es para, como No, dicen, para hacer una nueva rutina. No, pero te cuento por qué. Porque mira, operamos los miércoles habitualmente, ¿vale? Y hacemos las Porque lo revisiones... apunten mentalmente nuestros espectadores. Y hacemos las revisiones a la semana el martes, ¿vale? Entonces, la primera cura es el martes, la segunda al otro martes, que son 14 días, y la siguiente es el tercer martes, Que ahora ahí ya... es el 20 días, no el 21, con lo cual ya ahí se va la paciente normalmente calzada con una zapatilla de deporte. De deporte, porque primero hay que ir calza como- más blando, Cómodo, más efectivamente. ancho y vamos para a gusto. acostumbrarse también uno al propio nuevo pie que tiene, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Que luego ya nos vamos acostumbrando y como hemos visto muchas veces se ponen los zapatos para bailar y, Sí, y sí, todo, sí, no sí. hace falta... Así es. Exacto. Así es. Otra de las cosas que quería preguntaros es cómo hay que cortar las uñas de los pies, si lo deberíamos hacer nosotros o no, y si lo hacemos, cómo hacerlo, porque muchas veces Mira, ahí- lo hacemos y nos creamos una uña encarnada. Hay ¿no? un mito, que no sé dónde ha salido, pero todo el mundo lo dice, las uñas hay que cortarlas cuadradas. Lo he oído, lo he escuchado, lo he leído en la revista, Por todas partes. siempre las uñas cuadradas, siempre. Eso es un error. A ver, las uñas tienen una forma, ¿vale? Hay uñas cuadradas, Naturalmente tienen hay su uñas propia cuadradas, hay unas involutas, hay uñas que están deformes, hay uñas que son hipertróficas, hay 40.000 tipos de uñas. Tú lo que tienes que hacer cuando llega un caso así es cortar la uña según tenga su forma natural. Si tú cortas una uña cuadrada, o sea, perdona, redonda, la cortas cuadrada, lo único que vas a conseguir es que cuando esa uña crezca, vaya a buscar su forma natural y se encarne. Claro. Por eso lo que sí hay que hacer es siempre, aunque quede más fea, da igual, pero hay que cortarla con su forma natural. Y si se te queda luego alguna esquinita, algún piquito, limarlo. Que al Eso final es lo que hay que todos vamos hacer a ser realmente. modelos de pies. Esto no es... Es que, a ver, los pies no son para lucirlos, los pies son para lo que son, para sufrir todo el día, toda la marcha, toda la pisada. Entonces, los pies están estructuralmente diseñados para aguantar todo eso, Claro. no para que tengas un pie bonito. ¿Cuántos pies bonitos has visto tú? Pocos. Muy poquito, muy poquito. pero Vosotros porque- veis muchos pies y podéis... Muy decir lo poquitos, mejor. hay muy poquitos pies bonitos, pero porque el pie es una parte del cuerpo muy sufrida. Claro. Y está diseñada para sufrir. Pero Entonces, el problema es cuando intentamos cambiar nuestra naturaleza, ¿no? Porque si intentamos modificar cómo es nuestra uña, es lo que dices tú. al acabamos final lo que teniendo pasa un es que se problema. acaban encarnando todas. ¿Y qué es mejor entonces? De vez en cuando a lo mejor nos las podemos cortar nosotros, pero quizás también hay que visitar... Hay el uñas que podólogo, son ¿no? muy fáciles, las cortas y ya están, no dan problemas, pero las uñas que son un poco más complicadas, que son un poquito más gordas o que tienen algún tipo de deformidad y tal,
Yo siempre recomiendo ir al podólogo porque tú te vas a intentar cortar en casa y al final lo único que vas a hacer es liarla. Claro. Y acudir al podólogo ya con el dedo. Con el problema Con ya. el problema. Claro. Entonces yo siempre recomiendo, si tú ves que es muy complicado porque la uña es un poco rara, vete al podólogo, al que te pille cerca de casa, ¿vale? Y cortarte la uña, que te la corte un profesional. Si marcan el 91 560 77 93 tampoco nos si viene a parece nosotros mal, mejor, ¿no? está claro. Si viene a nosotros genial. Que todo depende un poquito de dónde nos venga bien, pero se puede hacer el esfuerzo para ir a un buen sitio. Eso es. Y hablando de un buen lugar, hay una paciente que además, pues lo van a comprobar ustedes, es su historia tal cual. Vamos a ver ahora un testimonio de una paciente que llevaba sufriendo mucho tiempo porque ella tiene la polio y pues eso conlleva ya en sí tener unos problemas en el día a día, en la marcha. Pero Luis, que has hablado tú más con ella y ahora te vamos a ver con ella, le querían dejar prácticamente inmóvil el pie, ¿no? Sí, a ver, esta paciente es una paciente especial, como cualquier paciente que tenga polio. Eso es. ¿Entiendes? Pero es que dentro de la patología ya que tiene ella, con su larga vida padeciendo, hacía una marcha en equino, es decir, apoyaba mucho el pie, la parte delante del pie, y su problema era que este movimiento ella lo hacía, pero le había empezado a crecer hueso Por encima, ¿eh? en esta parte del medio pie y le impedía hacer la dorsiflexión del pie. Entonces, ese poco movimiento que para nosotros a lo mejor no tiene mucho valor, para ella era darle la vida. Eso es. Decía, es que me quieren dejar el pie rígido y dice, si me dejan rígido, me dejan más coja de lo que estoy todavía. Pues entonces vamos a... A esta mujer hay que añadirle que tiene una pierna inmóvil, totalmente. Claro. Que solo trabaja con una pierna. La pierna izquierda tiene una parálisis ahí de la polio, que esa pierna no funciona. Eso. Entonces, el único pie que funciona es el derecho. Eso. Ya ese pie... Le quitan la poca movilidad que tenía, ya te la cargas del todo, ¿sabes? Es lo que decíamos, al final la podología no solo tiene que ver con nuestros pies, sino que incluso nos puede acabar afectando mentalmente, porque el perder la movilidad No te puedes para una imaginar persona así la cantidad de depresiones, de pacientes depresivos que hay por no poder salir a tomarse un café porque no se calzan, se pueden calzar y evitan salir a la calle por tener problemas para calzarse. Pues vamos a ver entonces el testimonio de esta paciente de la que estamos hablando, que además se llama Carmen Mellado. Bueno, Carmen es una paciente jovencísima, no creo que tenga más de 25 años. Bueno, sufre de polio en ambas piernas y el problema de ella vino en realidad a hacerse unas plantillas. Nos conoció por medio de un amigo y nos la recomendó. Vino aquí, entonces le hice un estudio previo para las plantillas, le hice una radiografía que es la que hemos visto con anterioridad. Entonces mi sorpresa fue que tenía un crecimiento, una masa ósea en la articulación entre el chopá y el ifrán, que había crecido ahí, que le impedía hacer la dorsiflexión del pie. Entonces ella tiene polio, pero ella camina. Y camina, ahora vamos a ver cuando se vaya cómo camina. Camina ahora y camina sin dolor, que lleva, mañana hace un mes que la operamos. Esta pequeña dorsiflexión que hace ella, ahora la hace sin dolor. Entonces esto a ella le viene muy bien para poder caminar y tener una deambulación lo más normalizada posible dentro de su estado, ¿vale? Carmen, cuéntame tu experiencia posquirúrgica. Bueno, mi experiencia posquirúrgica ha sido fenomenal, porque es que yo no me esperaba que en tan poquito tiempo yo podía andar sin dolor. Porque yo, don Carlos, don Luis, cuando vine a su consulta, yo venía con mucho dolor y venía que me habían mirado muchísimos médicos, tanto privados como de la Seguridad Social, y me decían que me querían dejar el pie rígido. Yo, claro, me negaba, porque yo el pie rígido no. Y ya, por una amistad de ambos, vine a usted, bendita sea la hora que vine, gracias a la vida que di con usted y con Gregorio, con los doctores Durán. Y es que yo estoy encantada de la vida, o sea, yo no puedo decir otra cosa, que me han quitado el dolor, que puedo andar con mi minusvalía
Sí, sí, claro. Claro. Pero lo que había que hacerte, yo es que no soy partidario de artrodesar las articulaciones. Las articulaciones están para que se muevan, ¿entiendes? Entonces, yo tuve un profesor americano que decía que el movimiento es vida, y yo me he agarrado a esa máxima de siempre. Claro. Y el movimiento, refiriéndose al cuerpo en general, refiriéndose a las articulaciones. Una articulación tiene que moverse. En muy contadísimos casos hay que dejarla rígida. Y en tu caso, mira, el ejemplo es claro. Este pequeño movimiento que tú puedes hacer ahora, que antes no le podías hacer, antes porque no. hacías esto y era un dolor terrible. Es que yo cada vez que, don Luis, cada vez que echaba yo el paso, Claro. era dolor. O Bueno. sea, era dolor que yo no podía aguantar. Pues no solamente no te hemos dejado el pie rígido, sino que le hemos dado movilidad, que es lo que pretendíamos. Ella tenía una masa ósea crecida aquí, que lo que hemos hecho ha sido una toilette, una buena limpieza, dejar la articulación al descubierto y darle movilidad a la articulación. Lleva 29 días operada, ni siquiera un mes, ¿vale? Sí. Utilizamos 2 vías de entrada porque era muy ancha, entonces con una vía medial de entrada no nos daba y tuvimos que utilizar estos dos abordajes, que ni se van a notar y aparte que eso es lo de menos, ¿entiendes? Sí. No, claro que lo entiendo. Ella venía para hacerse una plantilla y la verdad es que la plantilla ni te hubiera ido bien, ni antes, ni durante, ni después. Pues esa es la cosa, Claro. don Luis, que es que yo iba a los médicos, ya lo he dicho, tanto privados como públicos, Sí. no me daban una solución y yo sufría muchísimo cuando andaba, porque era un dolor muy agudo. Vale, pues Carmen, yo me alegro un montón de Más me alegro yo. de que la cirugía, bueno, pues haya Bueno, sido está también, estupenda, o está sea. fenomenal y que tú, sobre todo tú que estés contenta, y yo me siento feliz Sí. habiéndote dado esta calidad de vida. ¿De acuerdo, Pues Carmen? la verdad que sí, muchísimas gracias a usted y a Y a mi Gregorio. hijo, Gregorio. Y a Gregorio pues nos también. vamos a seguir viendo y bueno, te voy a poner un poquito de venda para sujetar esto un poco y ya está. ¿De acuerdo, Muchísimas Carmen? gracias por todo, ¿eh? Venga. Bueno, Carmen, ¿cómo va? Genial, ¿no? Yo muy bien, si es que vamos, yo ni me lo puedo creer. Esto no lo podías hacer antes. No, Vale, pues Carmen, todo genial. Si no hay ningún problema, nos vamos a ver en un mes. ¿Te parece bien? sí, Pues es que nada. yo en un mes vengo aquí a que me vean ustedes. Efectivamente. Pero vamos, que esto ha quedado muy bien. Yo no me esperaba que en tan poquito tiempo me iba a quitar usted el dolor, porque es que ha sido, de verdad, esto ha sido un milagro. No, no es un milagro. Hay que hacer las cosas sin punto. Ya, pero es que tantos médicos que he estado, tantos médicos y que todos o me lo dejaban rígido o tenía que aguantar, Bueno. y venir a ustedes y que me lo han quitado, pues Es mi profesión y procuro hacerla bien. ¿Vale? de verdad que sí. Despídete de la gente, diles Pues, adiós. Adiós, y de verdad que son unos geniales, de verdad. Bueno, es que no hay más que añadir realmente, porque se nota en la cara de Carmen, aunque ahora con las mascarillas ya sabemos que podemos Sí. ver poquito menos la expresividad en nuestra cara, pero se nota que al final dar con un buen especialista es la clave en este tipo de problemas, ¿no? Porque si te dicen algo que no te soluciona nada... Sí, es cierto lo que estás diciendo. Hay muchas veces que llegan pacientes que digo, pero ¿cómo te ha dejado esto tanto? Doctor, no me he dejado esto tanto. Yo he ido a 1000 sitios y no me han dado ninguna solución hasta que he dado con usted, en mi caso, ¿entiendes? Claro. El caso de esta paciente, que bueno, de aquí la mando un saludo, que es genial y para mí de verdad que la llevo en el corazón, porque fue un caso muy difícil en un principio y luego la solución fue relativamente sencilla. No fue una cirugía compleja, era saber qué tecla había que tocar. Exacto. Para conseguir esto. Y la satisfacción que yo tengo cuando yo veo este tipo de pacientes, la satisfacción que les queda a ellos, lo agradecidas que están, de verdad que eso, yo me siento pagado con ver la cara de esta Es que al final esto es lo más bonito de nuestra profesión. Sí. Esto. Que te llega un Tener paciente desesperado y le des la vida. Claro. Es que es lo más bonito. O sea, es que eso no se paga con dinero, ¿sabes? No, Al final tú les ves cuando vuelven de la operación y ven Es que tienen vida, la porque hay paciente veces sigue que la viniendo pierdes. porque le he hecho unas plantillas y demás, porque ya hay que hacer unas plantillas especiales. Y luego le estuvo con tratamiento con un fisio, bueno, sigue con el fisio todavía, Sí. para darle movilidad, así que eso... Y la paciente viene, es que
es que te besa por donde te ve, no tiene palabra de agradecimiento. Mira, Claro. Teresa, llegó a la primera cura a los 6 días de haberle intervenido. Como hemos dicho, los martes. Sí, los martes, efectivamente, es que es así. Y venía diciendo, esto es un milagro, no me lo creo. Te lo juro por mi madre que es tal cual. No, sí lo a ha la dicho, ¿eh? semana, de verdad, no me duele nada, es fenomenal, mira cómo... O sea, para nosotros fue una satisfacción indescriptible. El poder claro. tener libertad de movimiento, que al final es lo que Todos los todos pacientes te necesitamos. marcan, pero hay algunos que te marcan un poco más. Y este es el caso de Carmen. Es un caso muy especial. Luego también pues la mujer es que es encantadora, ¿sabes? Sí, claro. Ya la Una hemos mujer visto. es una mujer de 10. Hombre, ya le mandaremos que vea el programa cuando se emite para que esté ahí pendiente y se vea a sí misma. Sí, ya me lo ha también. preguntado un par de veces, doctor, ¿cuándo salimos en la televisión? Que no se preocupe, que estamos aquí ahora mismo. Ahí. Quería finalizar el programa de hoy porque nos estamos quedando sin tiempo, pero como hemos hablado de un caso especial, hay otra patología que también hace que los pies sufran un poco más y son las personas que tienen diabetes. Es más importante, si cabe, que los diabéticos se revisen aún más los pies, vayan más al podólogo. Es obligatorio. Obligatorio. Que los diabéticos acudan al podólogo una vez al mes. Una vez al mes. Eso intentamos, No al año, al mes. Al eso lo mes. intentamos inculcar a todos los pacientes diabéticos. A todos. Es obligatorio. O sea, es que tendría que estar obligado que el paciente acuda al diabético, acuda al podólogo una vez al mes. Porque si no Porque es pueden que- tener muchísimos problemas. A ver, hay pacientes que están bien controlados, que no tienen ningún tipo de problemas. Y ya está, pues simplemente con revisar que está bien. Pero hay muchos pacientes que tenemos con algún tipo de neuropatía en el pie, que es falta de sensibilidad en la planta del pie, se hacen una herida, pues se te mete una china, la arruga del zapato, cualquier tontería, no te enteras. Te haces una herida, Y eres se te hace una insensible. úlcera, y es que te complicas la vida totalmente. No les duele, y como no les duele, eso va evolucionando y cuando se dan cuenta se ha infectado, no sé qué, llega poco riego sanguíneo, la neuropatía, como dice mi hijo, y muchos terminan en amputación. Entre los que no hemos estudiado podología hay un término que se dice, ¿no? Que es el pie del diabético. El pie, no, sí, También se dice en podología. hay unidades especiales del pie diabético. Sí. Aquí en Madrid Claro. tenemos una muy buena, en el hospital clínico está. En el clínico. Pues al final, lo que hemos dicho, hay que dar con buenos especialistas. Los doctores Durán ya saben que están especializados. A ver, son podólogos y saben hacer de todo, pero si necesitan hacerse una cirugía, que muchas veces es lo necesario para las patologías que sufrimos en los pies, pueden contactar con ellos en el 91 560 77 93 y también pues saben que su dirección es, ojo, la calle Antonio López número 24 aquí en Madrid. Es importante que vayamos al podólogo, si cabe aún más, las personas pues como esta señora que hemos visto que tenía la polio con esos problemas que no le querían solucionar del todo al final, más que crear más problemas, y como hemos dicho, los diabéticos una vez al mes entonces, ¿no? Sí, señora. Y ya el resto de los humanos comunes una vez al año mínimo, mínimo. Si no tienes problemas. Exacto, si no tienes problemas. Luego ya en esa revisión a lo mejor salen y hay que ir un poquito más de veces. Bueno, doctores, pues muchas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos en próximos programas viendo esos testimonios de los pacientes, hablando un poquito más, desmitificando alguna información que hay por las redes sociales o por internet. Y les deseo lo mejor en sus operaciones los miércoles, hemos dicho. Muchas gracias, Teresa. Encantado de estar contigo y con todos ustedes. Y muchas gracias también, Gregorio. Encantado. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Gracias también a todos ustedes. Les deseamos que se mantengan sanos y saludables y ya saben, acudan al podólogo.